punto ok. ¡Ay, bien! Por fin. Dios. Sí, bueno, María, tuve que entrar desde mi cuenta personal porque no me dejaba enviar la solicitud desde Palabras Poderosas. ¡Qué es maravilla! Gracias por la señal de que estamos haciendo movilización. Gracias. Nos estamos exacto. uniendo mucha energía. María, Claro. nunca se me corta a mí y bueno, no importa, sigamos utilizando estas herramientas para todo No, lo que gracias por puede mandarnos sumar. señales. Gracias por mandarnos señales porque te digo, intenté 2 o 3 veces enviarte solicitud desde Palabras Poderosas, no me dejaba. Así que bueno, listo. Hay que buscarle la vuelta y bueno, acá a través de mi cuenta personal sí lo pude lograr. Bueno, Hola, acá hola. estamos. ¿Me María, escuchan, me ¿vos escuchan Ah, bien? vos me sí, ves a Sí, mí? sí, sí. Yo Las me veo veo a María perfecto. Carmen. Yo las veo perfecto genial. las dos. Las veo perfecto y las escucho. ¿Ustedes me Yo escuchan? no te veo vos. Perfecto. Así que, ¿sabes qué? Rena, si te parece, yo quiero Algo largar mío. directo. Dale. Escuchame, Figueroa, yo no la veo a María del Carmen. Pero No me aparece perfecto. la imagen. Yo te veo Ah, perfecto. sí, yo también te Capaz veo. que Si querés, ¿sabes entre qué, y salga. Rena? Claro, Bueno, vos claro. entrás, yo te La escucho sumo perfecto, pero que no y la veo en la imagen. No la veo en la pantalla. eh, Entrá y fíjate si vos, salí. Voy a dale, entrar y salir. Teresa, Dale. dale, dale. Te esperamos a Renata, vamos a ir Sí. largando con el tema este de las palabras. Yo les pido que se queden a escuchar porque sos muy genia, me encanta Gracias. todo lo que contaste el otro día. Yo tengo un programa los domingos en la radio que compartimos con María del Carmen Radio en checorrientes.com y estaba hablando de este tema y me pareció fascinante porque hace mucho queríamos tratar este tema con Rena y bueno, se nos dio. Así que yo Viste, les pido todo que llega. todo llega, exactamente. Y Pero ahí te acepté, Rena. esto Acá de estoy. la Sí, te tecnología. veo, Ahí te veo. está. Sí, por fin. Buenísimo. Vamos a Está arrancar bien. entonces. Maravilloso, Arranquemos, maravillosos estos desafíos. arranquemos. Bueno, Bueno, el tema de hoy, eh, el poder creador de las palabras. Te cedo la palabra, María del Carmen, te cedemos la palabra. gracias, gracias, gracias. Bueno, estaba haciendo una pequeña síntesis del recorrido, digamos, y bueno, les estuve contando en el en el ensayo que tuvimos antes de vivo, de que si bien hace casi 25 años, un poquito más de que me dedico a la comunicación, al periodismo específicamente, y también tengo casi una década dedicada a lo que es comunicación institucional, me pareció interesante y porque por cosas de la vida, como les decía hoy, empecé a indagar y a empezarme a fijar en qué otro tipo de comunicación y periodismo podía hacer sobre todo. Y eso fue lo que me llevó en su momento a crear Quinta Esencia, noticiasquintaesencia.com. Y esto del poder de las palabras siempre me dio vuelta en la cabeza, creo que desde que empecé a estudiar comunicación, como que le encontraba el valor y el sentido. Y bueno, desde hace un par de años que me fui contactando en el camino con personas que van desarrollando la propuesta de lo... Hay, escucho un eco, hay alguien que tiene el teléfono, ¿Sabés tiene qué una vamos a compu, hacer? tiene un teléfono o ¿Sabés algo. qué hacemos? Rena, ¿te parece si nos silenciamos nosotras dos? Y así dejamos por las Dale. dudas. Mira, tenés un Bueno, microfonito Porque yo ahí, escucho, sí, sí, porque porque yo así dejamos que escucho, hable. sí, ok. No, sí, espero sus intervenciones, obviamente, pero me pareció raro eso de que se escuchara un eco allí. Bueno, porque los auriculares los tengo bien, yo sí. Bueno, esto que les decía, ¿no? Empezar a buscar algo que tuviera más que ver con la conciencia y el entrar a relacionar lo que a uno le moviliza y con lo que uno siente que tiene capacidad y don, en mi caso, como hoy decía Rena también, mi pasión es la comunicación, para mí todo es comunicación, como dicen los comunicadores populares, todo es comunicación, desde un gesto, una palabra, una postura, una manera de mirar, una mirada, mejor dicho, es una manera de comunicar y entonces entendiendo eso, dije, bueno, tenemos que estar más presentes, tenemos que estar más conscientes de qué comunicamos y cómo lo hacemos. Eso implica justamente el estar en el aquí y ahora. Y así empezó un poquito este desafío de palabras poderosas que
fue una idea que venía dando vuelta también desde hace un año y pico, y como todo, que cuesta más que nada el atreverse y decir otro paso más, y ay, quisiera y que yo puedo, y que el auto boicot, ¿no? Volvemos a ese enemigo íntimo con el que convivimos 24/7, e ir prestando atención a eso. Y yo pensaba en esta cuestión de que qué importante que es el estar presente, el escucharnos y demás, porque generalmente como somos nuestros principales enemigos, si no detectamos eso, es como muy difícil, muy complicado todo, porque no podríamos de otra manera salir adelante, ¿no? Y sin querer queriendo, y porque en realidad nada es casual, estoy haciendo un seminario de cosmovisión guaraní, por ejemplo. Tenemos clases los martes vía Meet, con un profesor de Rosario, y es muy interesante. Bueno, yo soy una apasionada de todo lo que tiene que ver con la cultura guaraní, bastante ignorante, pero muy apasionada, y por eso justamente empecé a hacer este seminario. Y entre las dos últimas clases y la clase de hoy, el profesor desarrolló como tema la importancia del nombre y la esencia de lo que eso significa, ¿no? Y en la cultura guaraní el nombre, que no es el nombre que tenemos los occidentales, los blancos, por llamarlo de alguna manera, el nombre que tiene nuestra cultura madre, la indígena aquí en Corrientes, en la región guaranítica en realidad, es una palabra alma. Y la verdad que me pareció tan maravilloso el concepto de palabra alma como nombre, que es la que da sentido y la que une lo que tiene que ver nuestro espíritu con nuestra corporalidad, ¿no? Y decía, qué maravilloso, y pensaba en esto, ¿no? Qué maravilloso nuestros ancestros, nuestros antepasados, los pueblos primigenios en esta región, cómo sabían ya de esto, sabían de la importancia y el valor de las palabras que designaban de esa manera, ¿no? Así que, bueno, ese es más o menos el sentido del recorrido, así que las escucho también a ustedes. María del Carmen, ¿qué tan importante es lo que nos decimos y cómo nos decimos? Muy, muy importante, muy importante. Creo que cada vez más se va sabiendo y se va conociendo más, se va popularizando, por llamarlo de alguna manera, la información sobre la importancia de las palabras. Ya está comprobado desde la epigenética, la física cuántica, lo que es la neurociencia, de cómo define nuestra vida, lo que nos decimos y lo que nos han dicho, ¿no? También, lo que nos han dicho desde chicos. No en vano se dice que el niño es una tabla rasa de los primeros 5 años de la vida, porque eso que nos van diciendo, o la manera en que vamos comunicando, ¿no? O nos van comunicando nuestro entorno desde que somos chiquitos, también va determinando. Y si a eso le sumamos que en un 50% venimos determinados, si se quiere, por esas palabras, por esas creencias, por esas experiencias, le sumamos otro 50%, que es el continuamente ir hablándonos mal, ir descreyendo de nosotros mismos, ir descreyendo de nuestros poderes, de nuestras capacidades, de nuestras habilidades, ir descreyendo de el otro gran sentir que nos dan nuestras tripas, como dicen que el segundo cerebro está, o el primero, depende de cómo lo quieramos ubicar, está en nuestros intestinos. Entonces, por eso darle la importancia a esa cosa que, ay, yo no me siento cómoda aquí, ay, yo no siento bien esto, eso también hay que empezar a darse cuenta y empezar a darle un lugar y una importancia. Entonces, darle como ese valor, por un lado, a lo que sentimos, y por el otro, aquello que nos vamos diciendo. Que como yo le contaba el otro día a Grace en la radio, que yo misma me ponía como ejemplo, que nos pasa en el día a día de que vamos yendo de aquí para allá y resulta que por ahí tenemos que hacer alguna actividad y nos olvidamos de algo y lo primero que nos decimos, ay, pero qué bobeta, sí. ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué no hice lo otro? Pero que en realidad somos nosotros solos los que nos estamos boicoteando, nos estamos pegando y flagelando, que era una palabra que usé el otro día, ¿no? Y lo difícil también que es poner en palabras nuestros sentimientos, ¿no? Es bastante complicado, no nos enseñaron a poner nuestros sentimientos en palabras, entonces así es como nos gestionamos tampoco bien las emociones. Exactamente, exactamente. Yo creo que este es el tiempo en que necesitamos empezar a tener mayor conciencia de la gestión de las emociones
y mayor desarrollo de la inteligencia emocional. Cada vez más está probado también de que a la larga, a la corta o a la larga, tiene mayor calidad de vida aquel que tiene desarrollado la inteligencia emocional que la inteligencia intelectual, porque uno puede llegar a tener todos los logros, todos los títulos colgados allí y sin embargo no ser feliz. Como dice aquella frase, es tan pobre que solo tiene dinero, ¿no? El tema de que, ¿qué más acompaña? O sea, no solamente meterse o ponerse a trabajar por y para tener un rédito económico lo que uno hace, sino también si eso que va haciendo le va llenando y completando como ser humano, ¿no? De ir desprogramando también para poder comunicarnos, ¿no? La desprogramación en todos los sentidos, porque venimos a desprogramar ahora en este momento. Y justamente también para poder comunicar, Sí. No sé si decías María del Carmen en el programa el otro día o lo decía José, es desaprender para aprender. Me gustó ese concepto. Sí, es cierto, es que es cierto. Muy cierto, ese es nuestro desafío. No solamente para con nuestra vida, me parece, y me sigo escuchando el eco. Sí, yo también estoy escuchando el eco otra vez. No solamente para con nosotros, decía, sino que también para quienes son papás, ir prestando atención, ¿no? De la manera en que también van transmitiendo valores, qué mensajes van dando a sus chicos, porque si uno empieza a desaprender, también tiene que fijarse de qué manera va transmitiendo otros conceptos, ¿no? Y siempre tengo la dicha de ser también docente y de haber ejercido el cargo de docente primaria, y siempre decía que los pocos años que ejercí fueron lo justo y necesario como para decir es demasiada responsabilidad, porque donde uno dice algo que es errado o trata mal a alguien o de una mala manera, le deja un marcado para siempre. Entonces uno tiene que ser muy consciente de cómo está educando cotidianamente, no solamente frente a un aula, sino en la vida diaria con los hijos, y que se predica con el ejemplo, porque por ahí decimos algo y resulta que no somos muy coherentes, y me parece que en este tiempo, no solamente como padres, sino como ciudadanos, como personas que habitamos este tiempo y este espacio, nos demanda cada vez más ser coherentes, esto de ser o hacer aquello que sentimos, pensamos y sentimos, ¿no? O sea, darle mayor preeminencia a esta cuestión del sentir. Sí, así es. Voy a leer un mensaje. Dale. Voy a leer un mensajito de Tere que dice, Tere decía, ¿qué importancia la inteligencia emocional más en los chicos? Decía Tere. Y también, sí. Yo recordaba en relación a esta cuestión de la inteligencia emocional, de que la provincia de Corrientes específicamente tiene una ley de educación emocional, y tengo una amiga, una conocida que es odontóloga y trabaja en una escuela justamente haciendo educación escolar, de salud, ¿cómo se llama? Salud escolar, creo que es en realidad la denominación correcta. Y ella me decía que empezaban a trabajar o empezaban a recibir directivas de que tenían que empezar a implementarlo, esto de la educación emocional. Y con pequeños gestos, con el escuchar, con el atender, con el que el chico sienta y se dé cuenta de que uno está plenamente en ese momento. Yo sé que en estos tiempos, en que sobre todo en un país como Argentina, en que por ahí la cuestión económica específicamente nos atraviesan demasiado, y que el llegar a fin de mes o contar con el dinero día a día es generalmente una cuestión que nos demanda demasiada atención y demasiada energía, por ahí ya llegamos desgastados o limados, como se dice, al momento de compartir con los chicos o ya sea enseñando o con los hijos, ¿no? Entonces también es esa cuestión de hacer un esfuercito de estar presente y tener en cuenta esto, que a veces menos también es más, porque a veces uno por hacer un montón de cosas los va dejando de lado a ellos y pierde de vista esta cuestión de la inteligencia emocional. Qué falencia hay en la educación, ¿no? Porque tendría que haber en la currícula de las escuelas algo que tenga que ver con la gestión de emociones, con la educación emocional, con el autoconocimiento en los niños. Pero bueno, yo creo que de a poco va a ir cambiando todo este
este paradigma. Este panorama también. Me parece que la cuestión del bullying y del acoso escolar hoy en día también es un síntoma de esas carencias que tenemos, de esas falencias que tenemos en lo que es la educación emocional, porque no sabemos cómo accionar, cómo actuar, cómo gestionar eso que sentimos, ya sea enojo, frustración, cualquier tipo de emoción que sea que nos lleve a muchas veces a atacar al otro, a atacarnos a nosotros mismos o a atacar al otro. Es como que vivimos sumidos en un sistema social que nos lleva a ser exitosos todo el tiempo, que nos promueve el que tenemos que, todo nos tiene que salir perfecto, todo tiene que estar buenísimo. Y muchas veces eso no es posible. Y eso es lo que nos lleva justamente a frustrarnos, creo, ¿no? ¿Y exitoso para quién, María del Carmen? O sea, ¿bajo qué conceptos, bajo qué mirada? Porque es tratar de darle el gusto a los demás y muchas veces no nos damos el gusto a nosotros y como vos decís, entonces estos niños, hijos nuestros, sobrinos o los que laboran en la docencia, van mamando esto mismo, lo van realmente mamando porque van percibiendo el accionar de los mayores, de que no se tratan bien a sí mismos, entonces de la misma manera tampoco se van a tratar bien ellos a ellos mismos, porque si ven que su papá, su mamá, sus tíos, el docente, se dice, ay no, qué estúpida que fui, que hice mal esto, los chicos lo están viendo, entonces lo están absorbiendo. Entonces, sí, mal pueden aprender algo diferente. Yo creo que en esa línea del desaprender, lo que decíamos hoy, o de construir un montón de paradigmas que nos fueron impuestos de alguna manera, también está el preguntarnos cuál es en realidad para nosotros el concepto de éxito. Yo escuchaba a alguien que también es un referente a nivel mundial en cuanto a marketing y venta y demás, y él decía, hay que empezar a preguntarse a cada uno de nosotros tiene que empezar a preguntarse qué es el éxito. No es el éxito según quién, no es el éxito según Bill Gates o Steve Jobs, sino quién es el éxito según Grace, según Renata, según María del Carmen. ¿Qué es? Y seguramente, siendo acá en este momento 3 personas que estamos dialogando, quizás nuestro concepto de éxito no coincida, porque quizás para una sea tener mucho más dinero, tener 25 carteras, tener 30 zapatos, y alguien diga, a mí me gustaría tener la posibilidad de hacer más cursos sobre autoconocimiento, desarrollo espiritual. Cada uno tiene que empezar a definir, pero también es un concepto que muy tímidamente va asomando, es como que muy tímidamente nos vamos dando cuenta de que tenemos la posibilidad de definir para nosotros mismos qué es el éxito. Y la verdad que es muy interesante esta posibilidad de preguntarnos, aunque sea tímidamente, aunque sea frente al espejo, ni siquiera es salir a publicarlo en las redes sociales, sino preguntarte frente al espejo, ¿qué es el éxito para vos? Me parece que por allí podríamos empezar ese caminito del autoconocimiento, ¿no? Y permítanme una pausita porque ahí veo que se sumó al vivo Diego Leyes, que está cumpliendo años, que es un pariente del corazón que vive en Buenos Aires, a quien le mando un beso enorme. Paréntesis cerrado. ¡Feliz cumple! ¡Que los cumplan muy feliz! Festejar. Sí, tal cual. María del Carmen, sí. ¿Qué es sentipensar? Mira, ese sentipensar, ese concepto de sentipensar se lo debo a Lidia Cerantes, una chamana grandiosa, sí, con quien empezamos a trabajar a través de Palabras Poderosas, porque ella tiene, que las invito a seguirla, Instantes para el Alma se llama, su canal de Instagram, su cuenta de Instagram, Instantes para el Alma-Li. Ella hace agenda, cuadernos y demás, pero tiene un camino y un recorrido muy interesante relacionado con el autoconocimiento y con la formación y el desarrollo personal en cuanto a estrategias o trabajo con chamana, mejor dicho. Y tenía mucho conocimiento, un bagaje maravilloso, y empezamos a hablar, y a través de Palabras Poderosas empezamos a trabajar en su emprendimiento, en cómo ella podía empezar a brindar estas herramientas.
Y cuando yo empecé a trabajar con ella, me compartió esta idea del sentir y pensar, ¿no? Y me voló la cabeza, literalmente. Así que yo a la primera persona que se la escuché fue a ella, ya tengo entendido que también lo fue tomando de otras chamanas y hermanas brujas, las brujas del bien, y me pareció maravilloso porque es el tiempo, considero, es el tiempo de unir lo que sentimos y lo que pensamos. Y ahí vuelvo a esta cuestión de la coherencia, ¿no? Yo creo que en el concepto del sentir y pensar estamos empezando a trabajar la coherencia entre lo que pensamos, lo que queremos y lo que hacemos. Porque si nos sentimos y pensamos en coherencia, difícilmente es actuar en coherencia, ¿no? Así que me pareció interesante esa idea y a partir de ese momento yo le dije, te la voy a robar, y ella me dijo, ya no es mía, yo también la fui tomando de otras mujeres, así que me parece maravilloso ese concepto de ser sentipensantes. ¿Cómo es el emprender desde el sentir? Bien, bueno, emprender desde el sentir es también parte de mi propio camino, es como que estoy poniendo en esa propuesta que hago a través de Palabras Poderosas, el llamado a preguntarle a tus tripas qué es lo que querés hacer con esa capacidad, con ese don que tenés. Si tenés la posibilidad de hacer masajes ayurvédicos, como está María Antonia en este momento, allí también en el vivo, que tiene unas manos maravillosas, y ella encontró en esa posibilidad de indagar su recorrido o hacer su recorrido a través de los masajes, encontró su don, encontró que a través de las manos ella empieza a comunicar. Entonces, a partir de lo que a mí me gusta, de lo que a mí me hace bien, de lo que yo siento que puedo brindar como servicio a un otro para ayudar, para hacerle más sencillo el camino, para brindarle herramientas, ese es mi propósito y mi don. Y bueno, entonces a partir de ese concepto que tenemos que ir abordándolo y trabajándolo, surgió esto de emprender desde el sentir, que yo uní lo que fui haciendo con mi propio camino de autoconocimiento y la comunicación, que insisto, vuelvo a la comunicación siempre, porque creo que es la fuente madre para mí, ¿no? Creo que a través de la comunicación uno puede ir logrando la propia autocomunicación, ir logrando ese desarrollo de descubrimiento, o ese trabajo de descubrimiento y empezar por allí a abordar un proceso o un emprendimiento que es como a la larga como un hijo, ¿no? Que también hay como un gran proyecto que vamos creando y vamos desarrollando, que va pasando por nuestro cuerpo, que lo vamos pensando otra vez. Sí, siempre uno tiene miedo, ¿no? Porque por ahí, a mí me pasa que ahora para mí esto es un mundo nuevo. Yo salí completamente de mi zona de confort. La encontré a Grace, maravillosa persona y muy generosa, que me dio un espacio para poder hacer yo lo que siempre quise y que me lo decía, ahora que estamos hablando de lo que nos comunicamos a nosotros. No, vos no podés, no sos comunicadora, no sos periodista, todo eso en mi cabeza, todo el tiempo. Pero siento que el universo en algún punto me empujó a que yo haga lo que debo hacer, más allá de que yo no me siento todavía capaz. Pero eso me lo digo yo quizás, y es lo que tengo que aprender, y vos vas a ser una gran maestra para darme unos tips de cómo acallar esas palabritas, y leí que hay unas palabras que vos, palabras silentes. Sí, la palabra María, silente. disculpen, les interrumpo. Sí. María, ella lo creó desde las palabras, ¿eh? Ella, si ahora lo quiere contar después, ella creó este espacio. O sea, yo soy una herramienta, nada más ahí, que se encontró en el medio, pero lo creaste vos, Renata, así que, bueno, después de explicar lo de las palabras silentes. Partícipe necesaria. Yo creo que personas divinas, te juro, el universo me está poniendo personas maravillosas, y bueno, ahora vos, María del Carmen, la verdad que te admiro mucho y la admiro mucho a Grace, y dije, bueno, hoy voy a aprovechar y le voy a pedir a María del Carmen que me dé unos tips. Sí. No, volviendo a las palabras silentes. Sí, voy yendo a eso. Por un lado, primero es fundamental, me parece que hay que hacer un reconocimiento a esa vocecita, a veces maligna, a veces enemiga, a veces buena, porque a veces también es una buena guía el escuchar esas palabras,
porque a veces también están fundamentadas en el miedo y el miedo nos hace humanos, por un lado. El tema es cuando el miedo nos paraliza nomás. Pero bueno, está bueno el escucharlo y tenerlos presentes, ¿no? Y lo otro es también entrar a pensar que esa loca de la casa, como alguna vez la escuché llamar, esa vocecita Sí. que habita con nosotros, que está allí en nuestra cabeza, hace todo ese barullo para ser tenida en cuenta. Es como la figura que siempre se me viene, es como una nena caprichosa o un nene caprichoso que hace un berrinche para ser tenida en cuenta, para que se le preste atención. Entonces me parece que por ahí lo peor que podemos hacer es pegarle un zapatazo y enojarnos con él, ya estás otra vez ahí, no. Bueno, escucharla, mirarla, bueno, gracias por tu comentario, pero yo ahora voy a seguir por lo que me dicen mis tripas, por lo que me dice mi intuición, y es como decirle, ya te escuché, te pongo un silenciador, y entrar a indagar por otros lados esas palabras silentes que a veces están guardadas en las tripas, que justamente parece que no tienen voz, sino que en realidad se comunican con nosotros a través de sensaciones. Porque me vas a decir que no te pasó nunca de entrar a un lugar y no sentir la mala vibra. ¿Quién te comunicó? Sí. ¿La vocecita o las palabras silentes que habitan en tus tripas o en tu corazón? Entonces, ir prestándole atención a ese tipo de cosas, empezar a guiarnos por las sensaciones. Y empezar, este es un pensamiento, ¿este pensamiento de dónde me viene? Me viene de mi cabeza racional, mi cabeza que está amparada en la zona de confort y en la zona de segura, o viene del lado de una palabra sentipensante, porque hay una sensación que acompaña a ese pensamiento. Por eso también lo de sentipensar, ¿no? Entonces me parece que hay que prestarle atención, que como todos, yo creo que a todos nos habrá pasado en algún momento que aquello que queríamos, como dice el maestro Jung, aquello que persiste, persiste. lo que resiste persiste. Y entonces, si nosotros queremos acallar esa voz, la próxima vez va a salir con un grito, no va a salir con un comentario, va a salir con un grito, va a salir con una enfermedad, puede salir con una enfermedad, puede salir con un accidente, puede salir con otra cosa. Entonces, escuchémosla, para algo está allí, es parte de nuestra creación. Sí, bueno, sí, me parece bien, vos pensabas que no podías, vos me venías alertando de que yo no era capaz, pero yo sin querer queriendo me fui preparando, fui investigando, fui animándome y hoy me siento capaz. Gracias porque me acompañaste a que me formara, a que me capacitara. Hoy tengo más herramientas y ahora siento que puedo, ahora siento que creo. Gracias. Agradecerle siempre. Entonces, no negarla y no resistirla, sino que al contrario, hacerla amiga nuestra. Y desde allí creo que en esas palabras también tenemos que ir encontrando nuestra fuerza. Y yo creo mucho en esto de transmutar, ¿no? Yo creo que uno hace el ejercicio de transmutar energías, transmutar emociones, transmutar enojos o la ira y tratar de agradecer porque nos movilizó y que seguramente trae muchos otros mensajes ocultos, muchas palabras silenciadas, acalladas, que están detrás de esa reacción, como hoy hablábamos del tema del acoso escolar, que por ahí son fruto de frustraciones o maltratos o de no ser mirados. Entonces, ir mirando eso, ¿no? Ir escuchándonos desde la amorosidad. Me parece que también tiene que es por ahí, Ser ¿no? amorosos con nosotros mismos porque somos bastante críticos. Somos los primeros enemigos. Sí, para con los demás son divinos, las palabras geniales, pero con nosotros somos bastante duros, ¿no? Muy, muy duros. Muy duros. Generalmente somos muy intransigentes con nosotros mismos. Porque también tiene que ver con una cuestión cultural y me parece que esto pesa mucho más en el caso de las mujeres, porque tenemos mucho más peso por un montón de cosas, por un montón de deberes y obligaciones y que muy pocas veces nos fue mostrado nuestros derechos y lo que también podríamos aprender y disfrutar en el camino de la vida, ¿no? Y es como que el yugo siempre fue mucho más pesado. También creo que tiene que ver con el hecho de que la ciclicidad de las mujeres, disculpen que me acaba de ingresar mi 4 patas de dueño de casa. Ay, mi amor. ¿Tiene perrito o gatito?
un salchicha que se llama Payaso que viene acá a interrumpir. Ay, mi amor. Yo Entonces, estoy acá con 4 gatos que no sé cómo todavía no están, siempre se pasan por acá. bueno, no, este ya apareció, ya hizo su aparición escénica acá. Bueno, entonces decía, tiene que ver, me parece, también con el poder que por ahí tenemos las mujeres que buscaron muchas veces también taparlo, silenciarlo, ¿no? Pero bueno, es ir haciéndonos cargo de todo eso, que tiene también sus derechos y sus obligaciones. María, ¿y qué pasa cuando uno se dice, es ambiguo consigo mismo, cuando uno se dice, como delante de los demás, ay, hoy estoy hermosísima, soy la mejor, ay, soy la mejor, y después llega a la casa y se dice, pero qué estúpida que soy, cómo hice tal cosa? ¿Qué ¿O pasa en por qué no ese le caso? dije? ¿Por qué no sé? Claro. Mira, me acuerdo de algo que dijo también Josefina el domingo en el programa, esto de que cuando uno se mira en el espejo y se prepara para salir y se viste, ¿para quién se está vistiendo? Creo que también tiene que ver con esa cosa de lo incorporado que tenemos, ¿no? De pensar en el otro. Y ahí me parece que otra vez tenemos que volver al priorizarnos, el volver al cómo me estoy sintiendo yo con esto, cómo me siento yo con esta situación, cómo realmente me siento al vestirme de una determinada manera, al manejarme de una determinada manera, al tratarme y al tratar al otro de una determinada manera. Es el prestar atención todo el tiempo. Se me viene la imagen, ¿viste el acomodador, el viejo acomodador de cine que andaba con la linterna, ¿viste? Hurgando, viendo cómo acomodaba y acomodaba a la gente y demás? Creo que de alguna manera tenemos que constituirnos en acomodadores de cines, pero acomodadores de pensamientos, y andar con la linternita, ¿viste? Alumbrando, bueno, ¿y qué hay acá? ¿Qué estás escondiendo acá? ¿Qué significa esto? Observándonos todos los pensamientos. Porque los pensamientos en definitiva son definitivos y creadores. Hay que Absolutamente. tener mucho cuidado con lo que uno está pensando. Creo que Ayeco también, otra vez, Sí, ¿o no? es Grace con su micrófono, con sus auriculares, me parece. Grace. Parece que sí soy yo, porque por eso me silencio, hago mi pregunta o leo algo y ya me silencio otra vez, porque Dale. si no, me parece que sí que es el mío. María del Carmen, Sí. es bueno poder escribir lo que nos pasa porque se habla mucho de poder escribir, de ponerlo, de explayar lo que sentís en un cuaderno, después quemarlo, una serie de cosas que creo que a mí, por ejemplo, me gusta mucho escribir. Y por ahí encuentro decretos que se me cumplieron, pero cosas ¡Qué loquísimas. lindo! Y digo, por Dios, ¿en qué momento pasó? ¿Y qué importancia tiene la escritura con el tema relacionado a las palabras? Dicen que donde pones tu intención pones tu energía, ¿no? Así que yo creo que de alguna manera al escribir, creo que por eso también se te habrán manifestado tus proyectos, tus ideas. Siento que al escribir uno está siendo absolutamente genuino con uno mismo, porque es una manera de sentarse frente a uno mismo y decirse un montón de otras cosas, de un montón de cosas que quizás de otra manera no se diría. Capaz que mirándose al espejo uno no se podría decir, sueño esto, anhelo esto, me gustaría que me pasara tal cosa, me gustaría concretar esto, me gustaría proyectar esto o manifestar esto. Y quizás el hecho de escribir, el papel en blanco un papel en blanco resiste todo, suelen decir, ¿no? Creo que al hacer este ejercicio del volcar nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, estamos desnudando nuestra propia alma y sacando cosas que quizás nosotros mismos ni siquiera pensábamos que estaba allí, ¿no? Se aconseja mucho este tema del journalism, como se le dice, o el escribir en forma diaria. En lo particular, yo tengo mis temporadas de escribir mucho todos los días, tengo mis temporadas de escribir en forma esporádica. Entendí que no tenía que presionarme, primero fundamental, y ni tenía que obligarme a escribir todos los días, pero sí hacer el ejercicio de, cuando uno se despierta, por lo menos el primer ejercicio de escribir, aunque sea en el cielo o en el aire, es un gracias a la vida, a uno mismo, al Dios, a la energía, al universo, a lo que uno crea, en lo que uno cree, mejor dicho,
y después poder plasmar, si uno lo puede plasmar a su vez en un papel desde cómo nos sentimos, qué nos duele, qué nos molestó, hasta quizás creo que en ocasiones también nos ayuda hasta hacer una mejor gestión y digestión de determinadas emociones. Quizás si uno, yo cuando lo vea lo voy a matar a palos, y uno va y lo escribe, cuando lo ve ya no lo mata a palos, porque ya descargó la ira, ya gestionó, ya transformó, ya transmutó ese sentir en el texto, en el escrito, y seguramente va a tener otra perspectiva desde la situación o desde de la otra persona, o que sí, es grave lo que me hizo, es grave lo que pasó, qué sé yo, qué sé cuánto, pero lo puedo plantear desde otro lugar. Entonces es como que poner un freno de manos también a veces la escritura. Es una terapia que le invito a todo el mundo a hacer. Y hoy, por eso me parece que antes se utilizaban mucho los diarios personales. Sí, sí, sí. Sí. Hay que volver. Hay que volver a los diarios personales. Quiero mencionar dos herramientas, si me permiten. Una, algo que me encanta que dice José Luis Parise, que es que la palabra fue creadora desde el minuto cero. O sea, si nosotros nos ponemos a observar en la Biblia, cuando Dios crea el mundo, el creador, llámenle como ustedes quieran, dice, y Dios dijo, y dice él, ¿y a quién le dijo? Si estaba solo, estaba creando. Entonces ahí ya te da la pauta de que la palabra es la que crea, siempre. Y segundo, una herramienta que nosotros aprendimos del doctor Alejandro Saleta, que es el corte de contratos, donde precisamente se escribe en una hoja de papel todo aquello con lo que queremos cortar, todos aquellos contratos energéticos incluso, no solamente si nos casamos con alguien o si hicimos una promesa a alguien, sino todos aquellos contratos energéticos. Si alguna vez le prometimos a alguna amiguita algo, a algún amiguito, si alguna vez le dijimos a nuestra mamá, yo siempre voy a hacer tal cosa, o le prometimos a nuestro papá, yo me voy a recibir de abogado, o voy a hacer tal cosa. Entonces, a través de un escrito se cortan con todos esos contratos y después, bueno, se hace todo un procedimiento, se quema, etcétera. Pero lo importante que es escribir esto, corto con todo esto, y como creo que ya lo habíamos dicho, todo espacio energético que queda vacío hay que llenarlo con algo. Entonces en la otra parte de la hoja se escribe con qué voy a llenar eso que corté, saqué todo esto y qué es lo que quiero poner en ese lugar ahora. O sea, ahí también están dos herramientas muy importantes que tienen que ver precisamente con las palabras. Sí. Escribirlo, Alejandro Jodorowsky también, escribirlo y quemarlo como algo psicomágico, ¿no? Sí, pensaba en eso también. Sí, la primera vez que yo lo escuché decir a José Luis Parise esto de, y Dios dijo, claro, sí tiene todo el sentido, tiene todo su sentido, tiene la esencia. Y fíjate, cuando vos lo mencionabas, esta frase de José Luis, me acordaba de lo que les contaba hoy también de los guaraníes, ¿no? Esto de la palabra alma, la palabra esencia, porque realmente tiene un sentido y tiene una valoración que trasciende nuestra tridimensionalidad y va mucho más allá y tiene otro alcance, ¿no? Eso por un lado. Y con respecto a lo del doctor Saleta y lo que decía también Rena de Alejandro Jodorowsky, coincido en esta cuestión de que qué importante que es, más allá de, supongamos que alguien diga, no quiero ponerme a hacer un acto psicomágico como tal y ponerme a quemar o cortar los papelitos o armar la cámara que recomienda el doctor Saleta con el papel aluminio y todo lo demás. Supongamos que no quiere hacer nada de eso, pero yo les puedo asegurar de que es un paso trascendental el volcar en un papel qué es lo que no se quiere y qué es lo que sí se quiere. Ese mínimo acto ya es una toma de conciencia, y a partir de la toma de conciencia cambia todo, o por lo menos hay un cambio importante en nuestra cabeza, porque implica un darse cuenta, un tomar conciencia, un ay caramba. Y creo que si uno quiere agregarle todo lo demás, seguro que no va a estar de más, al contrario, lo va a reforzar, pero el hecho de escribirlo, lo que se quiere, lo que no se quiere, ya es caramba, ya no me puedo hacer la distraída, ya no me puedo hacer el distraído con esto, ¿no? Sí, genial.
Me encanta. Qué Yo lo voy a temazos, hacer, ¿eh? voy a volver a hacer eso. Voy a Sí, sí, volver a sí, sí. escribir. Hace rato no escribo. Sí, 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 sí. Y esto Hay se que puede tomarlo como hacer una rutina. tantas veces, se puede hacer tantas veces como uno quiera, porque es algo que, como vos decís, si se hace sin ser forzado, María del Carmen, sin ser algo forzado, sino precisamente cuando te nace, mucho mejor, pues lo puedes hacer todas las veces que quieras, todos los días que quieras. Seguro, seguro, seguro. Siempre, siempre, siempre. El papel resiste todo, como siempre dice, ¿no? Aguanta todo. Y el María archivo, Antonia, ni te digo. qué otros tips nos podés dar para ir reprogramando y las palabras que tenemos en nuestra cabeza, sobre todo? Por ahí está Esa es vida que- interesante. Sí, por ahí es interesante me parece también el entrar a buscar el origen, ¿no? Esto de, ay, no llegué, o ay, no cumplí, o ay, no hice tal cosa. ¿Desde dónde viene la exigencia? Ujú. ¿Quién te exigió? ¿O quién te dijo que ser perfecta estaba bueno? O de Ujú. buscar, constituirnos en detectives capaz que también de esas creencias, ¿no? Yo creo que una forma de desmontarlas es el lenguaje interno del que yo hablo también. Una forma de desmontar es buscar el origen, porque si no es como, siento como cuando uno corta el césped, ¿viste? Pasa la máquina y mientras que cortaste el césped está todo perfecto, llovió 5 días como llovió en Corriente en esta semana y obviamente se armó tremendo monte, claro, porque no se sacó de raíz. Es difícil, no es magia, insisto, no es magia, es un trabajo continuo y cotidiano, laburito de todos los días de ir haciendo esa limpieza y buscando, de ir buscando los orígenes de nuestras creencias. Se me viene a la mente en este momento, cuando decía esto de la limpieza, habrán leído seguramente ustedes y quienes nos están mirando El Principito, si no les invito a que lo hagan, pero en el Principito tenía como misión de vida limpiar todos los días de baobabs su planeta, porque si los baobabs, los árboles, tomaban su planeta, lo destruían. Y siento que de alguna manera hay una gran similitud, una gran analogía con lo que son los pensamientos, porque si aquellos pensamientos que nos están limitando, que nos están boicoteando, que lo único que están haciendo es evitar que nuestra luz brille, están jugando en contra nuestra. ¿Y quién más que nosotros mismos en nuestra propia cabeza puede meter mano? Siempre suelo decir, puede haber ante un determinado problema, uno puede llegar a buscar un gabinete o conformar un gabinete de especialistas que nos asistan, que nos ayuden, que uno puede llegar a echar mano a un montón de herramientas y terapias, pero finalmente el que tiene que hacer el trabajo, o quien tiene que hacer el trabajo, es cada uno de nosotros con su propia cabeza, o escribiendo, o frente al espejo, pero siendo observadores, honestos, honestos. Y eso también tiene que ver con también volver, como hablaba Eckhart Tolle, que él siempre decía que los pensamientos son recurrentes y vienen y dicen no hacer caso a los pensamientos porque los pensamientos son eso, son pensamientos, no es la verdad. Claro que sí. Y ahí es tratar de que cuando hay muchos pensamientos que encima no son productivos, tratar de estar en el aquí y ahora. Y al estar También en tener el aquí y presente, ahora, sí, estar en el presente. Sí, porque los pensamientos exactamente. son como son muy ruidosos y bueno, tratar de volver al aquí y ahora y no escucharlos, Teniendo, dejarlos pasar. teniendo en cuenta que tal cual, teniendo en cuenta que esos pensamientos recurrentes tienen un caminito hecho, un caminito neuronal hecho, que quizás, qué sé yo, de los 25 años de nuestra vida, pues, no tengo 25, pero bueno, estuvieron presentes dando vuelta ahí como rueda de hámster, obviamente de la noche a la mañana y por arte de magia, eso no va a cambiar así. Eso implica un Claro. trabajo, implica un estar presente todos los días, no con el látigo, no con, ay, ya pensé de nuevo, o ya otra vez, es como dicen con los hábitos también, ¿no? Si uno Claro. tiene el hábito de tener miedo todo el tiempo, o de que, ay, me va a pasar esto. Y sí, la ley de atracción dice que cuando uno está muy atento a esas cosas pasan. Uno no puede negar que vivimos en determinado contexto, pero si uno pone el foco allí, vuelvo a eso que decía hoy, donde va nuestra atención, va nuestra energía, ¿no? Si uno pone el foco allí, entonces también es eso, decir, bueno, convertirnos en nuestros mejores amigos y decir, bueno, listo, tengo que empezar a cambiar mi forma de pensar, tengo que empezar a cambiar mi sistema de creencias, listo, ¿cuáles son? ¿De dónde vienen?
qué sé yo, el tema de la abundancia o del dinero. El dinero no crece en los árboles. Díganme si ustedes no escucharon esa frase. Bueno, ¿de dónde viene? ¿Cómo viene? ¿Cómo, y por qué otra frase la cambio? Sí, tal cual. Hay Sí, algo sí. que nos gusta decir, Lo mismo que tanto a sí, Renata como a mí, que es que nosotros generalmente actuamos desde los 4 paradigmas imperantes que son las programaciones que a nosotros nos pusieron desde que llegamos a este plano, que son la economía, la religión, la ciencia y la política. Entonces, siempre estamos pensando desde esa programación, así que la mayoría de las veces, como contás vos, Renata, que cuenta Eckhart Tolle, que nos encanta a nosotras, no sé si a vos también, María del Carmen. Sí. Casi de Vamos todas cabecera. por el mismo. Sí, señora. ¿Viste? Sí. Bueno, precisamente muchos de esos pensamientos, ya te dice, no son pensaciertos, como nos gusta decir a nosotras. Son pensamientos, porque no tienen nada que ver con nuestra esencia. Entonces, analizar, como decís vos, ¿desde dónde viene? ¿De cuál de estas programaciones viene? Constituirnos nuestros principales críticos, pero críticos amorosos, porque si no, no sirve. Yo siempre Acá hay digo un... que cuento Después algo le... con respecto al trabajo. La palabra trabajo traba para abajo, o sea, es una Sí. palabra que ya, por eso yo digo, la gente odia su trabajo porque desde la palabra trabajo, desde el origen etimológico de la palabra, está todo mal. Y ahí arrancamos entonces cambiar la palabra trabajo por actividad que activa la vida. Sí. Acá Fíjate hay que tampoco es mensajitos, ¿querés casual, leer ¿no? después, Rena? Ay, perdón. No, Después, no. Rena, si podés leer. Yo soy pensamiento, dice, voy a decir algo que escucho siempre, acá nada cambia si nada cambias. Me encantó. Muy cierto, muy cierto, muy cierto. Como decía Gandhi, ¿no? Debe ser el cambio que quieres ver en el mundo. Sea el cambio que quieres ver en el mundo. O sea, empieza por... No hay mucha más ciencia que eso, me parece, ¿no? Pavada Así de es. ciencia, porque no es sencillo. Nadie dijo que es sencillo. Aviso. En teoría estamos todos 10 puntos, pero en práctica, Dios. Para Pero nosotros, yo, eso tiene que ver con el crecimiento cotidiano, ¿no? Porque siempre digo, gracias a Dios no soy perfecta. Si fuera perfecta no estaría en ese plano, ya me hubiera ido. Porque el día ya no que vi, sí. alcancemos la perfección, yo lo tomo como sinónimo de iluminación. Cuando eso suceda, ya la 3D ya no voy a estar en la 3D simplemente. Y Así que nadie quiere bueno, listo, volver mientras a que, la primera. claro, María del entonces Carmen, mientras, sí señora, tratemos de sí, evolucionar para no volver a la 3D, por favor. tal cual, así es. Renata no quiere, a Renata no le gusta para nada la 3D, pero yo tengo un pensacierto que es, para algo estamos acá. Es difícil. ¿Cuántas veces Sí. nos cuesta un montón estar acá encarnados? Pero hay a quien le gusta y a quien no. De ahí depende de cómo uno lo va a ir llevando de la mejor manera. Por eso tan importante este tema de las palabras y de crear mejor cada día, de estar observándonos, escuchándonos, pero escuchándonos por dentro y por fuera. Absolutamente, absolutamente. En estos días yo venía pensando en esta cuestión, creo que a partir de la invitación al programa con Grace y demás, es como decir, qué maravilla el poder compartir esto que a mí me apasiona, que tiene que ver con la comunicación y con el poder de las palabras, pero también qué maravilla el poder decirlo y compartirlo, porque en realidad, como el otro no existe, me lo estoy diciendo a mí, me lo estoy recordando a mí continuamente. Entonces no pierdo de vista eso también, o sea, me lo estoy diciendo a mí misma. Soy la primera que tiene que poner el cuerpo y tiene que encarnar estas situaciones. Soy la primera que tiene que hacer el ejercicio de sentipensar en cada momento. Soy la primera que tiene que estar mirándome en el espejo todo el tiempo y observándome, diciéndole al acomodador de palabras que me vaya iluminando los caminitos y los recorridos, para no trampearme, como a mí siempre me gustó un poema de Mario Benedetti que dice, de vez en cuando es necesario contarse las verdades y cantarse las mentiras. Si le cambié las palabras, pero esa es la idea. Ser honestos con nosotros, o sea, uno puede mentir dicen, ¿no?, que uno puede mentir por muchos años a alguien, pero mentirse a uno nunca.
o como la vieja anécdota de cuando puede llegar a robar, total nadie se da cuenta, sí, pero vos sabés que robaste, vos sabés que obraste mal, vos sabés que hiciste un daño o te estás haciendo un daño al decirte eso. Bueno, listo, a partir del momento que tomaste conciencia y sabés que eso está pasando, y vos lo seguís repitiendo, hay alguien que, no quiero usar una palabra, pero hay alguien que está bromando en forma continua, cotidiana, ¿no? Entonces, bueno, si vos considerás que de esas maneras estás construyendo tu vida con tus mentiras, con tus deshonestidades, con tus deshonras a tus palabras, y vuelvo a esto, ¿no? El otro no existe, me lo estoy diciendo a mí misma, haciendo y diciendo a mí misma. Me encanta. Ay, un placer escuchar a María del Carmen. Sí, quedamos sin palabras, ¿no? Quedamos sin palabras, literal. Yo silenciada, les digo que me cuesta un montón silenciarme porque siempre quiero meter mi pico ahí. Tu cuchara. Pero sí, exactamente, pero es tan interesante todo esto que contás que la verdad que yo quería compartirlo con estos otros seres que andan por ahí siempre acompañándonos, a quienes agradezco también un montón, ¿verdad, Renata? Muchísimas gracias a todos, la verdad. Gente Sí, muy amorosa. Sí, de verdad, gracias, María del gracias, Carmen, gracias. otra palabra, las palabras tirabuzón que también leí en tu Instagram. ¿Cuáles son las palabras Sí, tirabuzón? Las palabras tirabuzón fue el título de un vivo que hicimos con Nacha Ríos, una escritora formoseña, amiga de hace un montón de tiempo, también con quien hemos hecho varias cosas. Y en esa oportunidad, y surgió el título en realidad por eso charlando en la previa con ella, de que hay veces que hay determinadas emociones o hay determinadas situaciones que nos generan emociones, pero que no sabemos cómo desentramarla, cómo desenredarlas. Y hay veces que quizás a través de la escritura, quizás frente a un espejo o quizás contándole a una amiga una determinada situación, por más que no encuentres la solución en ese acto que hagas, mirándote al espejo, escribiendo o contándole a una amiga, hay algo que hace un clic en ese momento y eso también es una palabra tirabuzón porque te permite empezar a encontrar la punta del ovillo, esto me pasó porque, o yo sentí esto y esto también me remite o me relaciona, me hace acordar a cuando, no es porque la que me atendía en el negocio me miró de costado, sino porque me hizo acordar a que mi compañerita del segundo grado, cuando yo no le quise prestar la tiza, o cuando me quise prestar el borrador, o ella no me quiso prestar un borrador, me miró de costado. Entonces, ese tipo de cosas, ir descubriéndonos, ¿no? Entonces, es esa también la invitación. Y esto de escribir creo que también es fundamental porque nos va dando pistas, ¿no? Es como que convertirnos en nuestro propio Hansel y Gretel y ir encontrando en esas pistas, en esas palabras tirabuzón, las tramas, Sí. las mentiras y las verdades con las que nos vamos hablando. Genial, me encantó. Ahí Olguita dejó un mensaje, Rena. Dice Olga, qué sabiduría toda esta tertulia, dice, todas estas palabras de ustedes, invita a seguirlas, las felicito a las tres. Gracias, Olgui. Gracias por estar allí. Gracias, de corazón. Gracias, Olguita, por siempre estar, Tere, Olguita, todos los que nos acompañan cada martes. Lo logramos. Hacemos una fiesta cada vez que lo logramos. Hoy estamos. Sí. Se ve que sí, como vos dijiste, como dicen los españoles, le estamos tocando los... Eso. No quiero decir la otra palabra. Joder. Joder. Qué bueno. Bueno, seguimos. Rena, vos tenés ahí toda una batería de preguntas también, ¿no? No, yo pregunté mucho, pobre María del Carmen, y me va a querer silenciar ella a mí. No te preocupes. No te preocupes que está bueno el ejercicio porque soy siempre la que pregunta, así que de vez en cuando que me toque. De las palabras, yo soy bastante ignorante, porque nunca me puse a estudiar de lo que tenga que ver con las palabras, pero me parece súper interesante y tan útil, ¿no? Para el día a día. Creo yo. Sí. Necesario. Sí. Imprescindible. Muy necesario. Si
tiene que ver con esto de la inteligencia emocional que hablábamos hoy, que debe ser materia fundamental. Antes de enseñarnos de algoritmos y geometría y cosas que ya no me acuerdo, de fórmulas físicas y demás, que ya no me acuerdo, que seguramente, porque no iba por ahí mi camino, pero sin embargo sí me acuerdo de mi profesora de lengua, de mi profesora de música. Sí me acuerdo que, por ejemplo, cuando yo estudiaba magisterio en Salá, mi pueblo natal, había una profesora de literatura, lengua y literatura, que siempre me incentivó justamente a escribir. Y sin saber, fíjate, tenía 19, 20 años, que decía que mis narraciones le gustaban y que le parecían interesantes, qué sé yo, qué sé cuánto. Y bueno, está bien, qué es eso. Y los caminos de la vida me fueron llevando justamente a escribir, porque, qué sé yo, tengo casi 20 años de periodista gráfica, así que imagínate, el escribir siempre fue mi base para la comunicación, ¿no? Y ahora me parece que me toca hablar ya. Bueno, vayan a seguirle en @máscuentos y relatos y ahí ya pueden juzgar ustedes para sí mismos. Acuérdense lo que dijo en la primera parte, siempre es para nosotros. Sí, exacto. Están buenísimos los cuentos de María del Carmen, así que bueno, vayan ahí a seguirla porque yo creo que no se van a arrepentir. Bueno, seguimos con este tema del poder creador de las palabras. A mí me encanta, precisamente hace mucho, creo que desde hace como más de 15 años, que me di cuenta que algo había en las palabras, algo que me hacía ruido ahí, empecé a investigar, siempre nombro a Carmé Jiménez Huerta y su libro No venimos del latín, porque se aprende mucho, prestando atención, primero haciéndole caso a esas palabras, ¿cómo decías? Que tenemos dentro. Vos dijiste el concepto, Renata, de las palabras. ¿Cuál? Y algo que dice María del Carmen, las palabras, ahora no me va a salir, no, pero decías otra también, que era como esas palabras que de adentro nos van diciendo algo. A las palabras silentes. Nosotros tenemos que escuchar. Las palabras silentes. Que no les hacemos caso, pero están ahí queriendo decirnos algo precisamente. Entonces, les hice caso a esas palabras silentes y empecé a investigar. Y me encanta y me fascina todo este tema que tiene que ver con la lingüística, con cómo nos hablamos a nosotros, con cómo nos dirigimos primero hacia nosotros y después hacia los demás. Porque mal podemos, como decías hoy vos, Renata, darle un elogio al otro si ni siquiera nos podemos elogiar a nosotros. Entonces, primero uno, después poder brindar eso. El taller, que nosotros hicimos un taller con otra amiga en Aranduroga, con las chicas de hockey, y le dimos un papel, María del Carmen, le dimos un papel y le dijimos que escriban 5 cualidades que ellas consideraban que tenían. Era sorprendente como ninguna nos decían que no sabían. No sé. Y yo le decía, ¿cómo no vas a saber? No sé, no tengo cualidades. No. Mi mamá siempre me dice que soy un desastre. O sea, era impresionante cómo 5 cualidades nos podían decir de cada una. Fíjate la construcción que tenemos a partir del concepto del otro, ¿no? Cómo nos construimos a partir del concepto del otro y respondemos en función de esa construcción externa. Y vos sabés, María del Carmen, que ellas nos decían que no querían tampoco poner algo que ellas creían que tenían de lindo, porque los demás iban a creer que eran egocéntricas. Esas eran las respuestas para algunas que querían escribir algo lindo. Siempre relacionando todo con el otro, con qué dirá el otro, qué pensará el otro. Y no se tenían en cuenta ellas mismas, no se miraban, no se encontraban nada lindo. Claro. Porque estamos creados y conformados de esa manera, existimos a partir de un otro, a partir de un tú se conforma el yo, como dice también Sergio Sinay en Palabras al Desnudo, un libro maravilloso, y él también habla de esto, ¿no? De que cómo nos fuimos construyendo y nuestra sociedad nos fue amalgamando de esa manera, amoldando, dando forma, y el pararnos frente a un espejo al desnudo, no significa que uno tiene que estar desnudo, pero si lo quiere hacer para apreciar su cuerpo, bienvenido sea. Literal. Pero sí, desnudando su alma, es
es importante, es interesante este ejercicio, ¿no? De empezar a mirarse y bueno, y lo que hoy le decía en la primera parte también, ¿desde dónde viene ese concepto? ¿Quién me dijo o por qué yo traigo esta opinión o esta observación o esta crítica hacia mí mismo o este comentario malicioso muchas veces para con nosotros mismos? Ay, no voy a poder. Otra vez no pude cocinar bien, o otra vez me salió fea la comida, porque alguien quizás dijo alguna vez que no éramos buenos para cocinar. No sé, cosas que como esa, ¿no? Y nosotros nos lo creímos, y tanto que nos repitieron, tanto va la fuente, el cántaro a la fuente, como dice el refrán, ¿no? Entonces también tiene que ver con eso. Hace un par de semanas había hecho también con Josefina, hicimos un taller con un grupo de mujeres acá en un barrio capital, y le pedíamos esas palabras que también, las frases que habitualmente se decían, ¿no? Y les puedo asegurar que era larga la lista. Bueno, listo, ahora invirtamos el juego y vamos a escribir aquellas palabras que bonitas o aquellas que hablan de nuestras fortalezas. 1, 2, frases, palabras o frases. Y es como que se encontraban ahí, ay caramba, y el mirarse es un ejercicio tan fácil y tan básico como el escribir otra vez, pero desde otro lugar hace que nos tengamos que enfrentar con ese tipo de cosas, ¿no? Y eso también es un ejercicio más que interesante. María del Carmen, y lo importante que es, bueno, como sabemos bien, el primer septenio de los niños, sí, de 1 a 7 años, donde se marca para siempre, digamos, lo importante de decir cosas bonitas a los niños, ¿no? Sí. Bueno, sí. Esto que decía hoy también con respecto al tema, al concepto de que somos tabla rasa cuando nacemos, ¿no? Y que no solamente qué es lo que nos dicen, remarco este concepto otra vez, ¿no? No solamente lo que nos dicen, sino lo que vemos que dicen que hacen con lo que dicen, lo que hacen que hacen con lo que dicen, ¿no? Porque soy una convencida de que más se predica con el ejemplo, porque donde yo veo un divorcio, una distorsión entre lo que el otro dice y hace, de ahí yo ya no le entro a creer. Y eso mismo pasa con nosotros, o sea, esto de que digo una cosa y hago otra y no estoy siendo coherente, no estoy siendo congruente con mi sentir y con mi hacer. Y eso genera ruido, tarde o temprano genera ruido, y como hoy también decía, eso de las palabras silentes que van quedándose ahí calladitas, hasta que salen, y muchas veces salen como un grito, y muchas veces salen como, buscan expresarse a través de un síntoma, de una enfermedad, o que yo soy una convencida que tienen su raíz emocional. Bueno, no soy ninguna genia en decir esto, porque desde el doctor Hammer para acá lo confirma, digamos, también Bert Hellinger de las constelaciones. Bueno, entonces no es nada nuevo, no estoy descubriendo la pólvora, por supuesto, con esto, pero es prestar atención a esa emoción que se esconde detrás de un síntoma, y ir trabajando eso también desde, qué sé yo. Cuento una historia. A mí hace 15, 20 años me diagnosticaron hipotiroidismo. Por supuesto me mandaron a tomar el medicamento que se receta para esos casos. Por supuesto que le hice caso 2 o 3 años y después no, fui fiel a mi estilo de peleadora, dije que no. Pero empecé a investigar y empecé a trabajar con todo esto que tiene que ver con la bioneuroemoción, con las constelaciones, y empecé un caminito de empezar a encontrarle la vuelta y el sentido, ¿no? Y entendí esto de que la garganta, lo que no se dice, lo que no se expresa, lo que no se crea, lo que uno se guardó y contuvo, y eso como está guardado y estar contenido allí, termina reaccionando y... Escuchá, yo acá te estoy diciendo que quiero salir, que quiero decir cosas, o quiero hacer cosas, quiero crear, y bueno, listo. Grande fue el llamado de atención, porque no contento con con esa situación, con el tiempo me generó otras situaciones más graves de salud. Ah, caramba, me parece que le tengo que escuchar. Y entonces es como un llamado de atención. El cuerpo siempre nos pasa factura de lo que no estamos queriendo ver o atender o escuchar. El cuerpo grita lo que la boca calla. Absolutamente. Sí. Lo he comprobado.
Yo lo que espero es que, bueno, que quien tenga que escuchar cada uno de los live los escuche. Siempre digo, el poder que tiene una semillita, como decimos con Renata, de no obligar a nadie. O sea, nadie obliga a que, ni a que nos vean, ni a que actúen de la manera que nosotros actuamos. Entonces, a mí Ni me que nos parece súper crean, valiosa tu experiencia. Ni que Que no no nos crean, crean. sí. Siempre decimos eso, no nos crean nada. Si les hace ruido, investiguen. tal cual. Investiguen Discernimiento. y... Exacto. Así que me parece súper valiosa este testimonio que da María del Carmen, porque conozco muchos seres que han tenido enfermedades o sintomatologías, patologías que se dicen son incurables. Esto tenés que para toda la vida. Y en realidad no, es simplemente empezar a observarse, pero bueno, quien lo crea de esa manera, quien crea que tiene que estar para siempre, por siempre, jamás con eso, también, cada uno elige. Es válido y es Pero respetable. qué bueno, Todo semillita respetable. Sí, asegurada. seguro. Es válido y es respetable porque cada uno tiene que elegir y actuar en consecuencia con su sentir y con lo que le va pasando, ¿no? Y de eso también tiene que ver Conocimiento, con tiene que ver el respeto, ¿no? O sea, yo respeto tu postura y tu decisión de la misma manera en que demando respeto por mi postura y mi decisión. O sea, es la búsqueda del equilibrio continuo. Así es. Hay que Bueno, Es me quedé sin resonar palabras. con el corazón. No sé, Rena, si vos tenés alguna otra No, pregunta. otra, creo La que verdad que para mí valiosísimo, hermosa, valiosísimo hermosa todos los... persona, divina esta María del Carmen, hermosa, amorosa, me encanta. Gracias, 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 gracias. Gracias por darnos este momento, A te ustedes. agradecemos mucho. A ustedes por el tiempo y la predisposición para generar este espacio. Gracias a cada una de las personas que se sumaron. Gracias a Dani Tomei, que también está allí, valiente hombre que está allí también ahí, un amigo de la vida. Así que gracias a cada una de las personas que están acompañándonos. Y a ustedes, por supuesto. Antes de cerrar, quiero contar algo que pasó hoy hace un ratito, y el poder de las semillas y de ir transmitiendo la experiencia de cada uno. Como sabemos, María del Carmen y yo, que somos comunicadoras, el comunicador es autogestión y estar siempre haciendo de todo para generar, Sí, señora. para generar. Y bueno, esta tarde estaba haciendo una labor en una reconocida farmacia y perfumería de acá de la ciudad. Me fui a hacer algo de las tantas cosas que hago. Y cuando estaba ahí, como siempre, que por eso le puse contarme qué pasó al programa, porque siempre alguien me habla, me empieza a hablar el señor de seguridad, creo que sería de este lugar. Y se me acerca y empieza a hablar conmigo y me empieza a contar que él, a pesar de trabajar en este lugar que tiene que ver con lo que siempre decimos con Renata, con las big y con las corporation, me dice que él no creía nada en toda esta farsa que viene aconteciendo hace aproximadamente 3 años, y me decía él que él no estaba pinchadito, y me empezó a contar todas esas cosas y yo dije, wow, ¿sabe qué? Le digo, me alegra enormemente que usted me esté diciendo esto, le digo, no es una casualidad, le digo. Le agradezco un montón que me venga a contar esto, ya nos pasamos las cuentas de Facebook, de Instagram, y le digo, lo felicito mucho, lo felicito un montón y muchas gracias por haberme contado esto, porque la verdad me alegra un montón. Y bueno, eso ya me hizo el día. Eso ya fue para mí como, no sé, ya estoy súper feliz. Uno más Que que va tú creciendo. Cada Que vez como somos Dios nos más, cría y el le viento nos dije. amontona. Dios nos cría y el viento nos Así amontona. es. Así es. Sí, somos las momento. hojitas que salimos del árbol y que muchos creen que no vamos a subsistir. En este plano todo está vivo, todo es energía, así que no, por más que nos caigamos del árbol, siempre para algo estamos acá. Así que bueno, agradecerte, María del Carmen, por tu tiempo, por tu energía, por tus palabras. La verdad, como dijo Renata, la verdad te admiro un montón, sos una mujer grandiosa, como ya te lo dije,
y bueno, que se repita en otro live esto. Así que, cuando quieran, disponible para poder compartir estas palabras y empezar a darle cada vez mayor importancia, ¿no? Al ser dueños de nuestras propias palabras, de nuestras propias voces, y saber que de esa manera construimos nuestros destinos. Muchísimas gracias. A través de las palabras. Dice Valeria Tejo, Dios nos cría y nosotros hacemos el resto. Sí, tal cual, Vale. Sí, señora, así es. Absolutamente. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que estuvieron en la primera parte, en la segunda parte. Voy a subir esto a YouTube, así que ahí después nos pasamos los links y todo. Genial. Y bueno, vayan a seguirla a María del Carmen, quien todavía no la sigue, @palabraspoderosas.ok, @más cuentos y relatos. Así es, María del Carmen. Sí, señora, así es. Bueno, así es. Y M del C Ruiz Díaz. Así que bueno, ahí les dejamos. Ahí encuentran todo. Renata. Gracias, chicas, un placer enorme. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Adiós. Nos vemos el martes. Chao, Adiós. gracias. Gracias. Chao. Gracias.